Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales, hoy día vamos a trabajar en Historia del Perú con ustedes, la Confederación Peruano-Boliviana. Para iniciar hay que ver el gobierno de Salaberry que se dio entre 1834 y 1835. En el aspecto interno se dio el abrazo de Muquinguayo, en la que Orbegoso tuvo que hacer frente a la sublevación más grande que se dio en el año 1835 en los castillos del Real Felipe en el Callao, donde se subleva Salaberry proclamándose jefe supremo de la República. Y este tuvo un fugaz gobierno y este estableció penas de azote y la horca para hacer frente a la delincuencia. Entonces, en este proceso se da ese enfrentamiento entre Salaberry y Orbegoso. Y en el aspecto externo, lo que ocurrió fuera de las fronteras peruanas de nuestro territorio nacional, ¿quién fue el ideólogo de esta Confederación Peruano-Boliviana? Fue Orbegoso. Este decide unir al Perú y Bolivia como una confederación, que le denominarían Confederación Perú-Boliviana. Es cuando Salaberry le declara la guerra a Santa Cruz. Como les decía, el ideólogo era Orbegoso. En una convención nacional autorizan a Orbegoso para solicitar la cooperación de Bolivia. Entonces Orbegoso pide ayuda a Santa Cruz, quien después Santa Cruz se haría del poder. Santa Cruz acepta apoyar a Orbegoso y es durante estas conversaciones entre ambos presidentes que deciden unir Perú y Bolivia como la Confederación Perú-Boliviana. Pero ante este proyecto hubo oposición. Salaberry le declara la guerra a muerte a Santa Cruz. Es cuando se da una alianza entre Santa Cruz y Orbegoso. Santa Cruz avanza desde Bolivia hacia el Cusco, donde Gamarra ya estaba acorralado. ¿Quién había visto una alianza entre Santa Cruz y Orbegoso? Y ese decide aliarse con Salaberry y se da la batalla de Yanacocha. Las tropas de Orbegoso derrotan a las tropas de Gamarra y este es desterrado a Costa Rica. El año siguiente, en 1836, en Uchumayo, se logra la victoria de Salaberry sobre las tropas bolivianas, que estaban a cargo del militar boliviano Ballivián. Pero este comete un error. Este debió perseguir a las tropas. Y simplemente ya se están retirando, ya se rindieron y ahí lo deja. Y finalmente se da la batalla de Socabaya en 1836, donde el ejército boliviano empieza a retirarse, pero no estaba retirándose porque estaba vencida, sino era una estrategia para atraer a Salaberry fuera de sus trincheras. Y aprovechan también los bolivianos que la artillería se había atascado en las laderas, y estas logran una gran victoria. Cuando trata de huir a la costa, Salaberry es apresado por las hordas de Santa Cruz, y este es condenado a la pena de muerte el 18 de febrero de 1836 en la Plaza de Armas de Arequipa. Entonces se acaba la oposición a esta alianza entre Perú y Bolivia. Ya no hay opositores y se da la Confederación Peruano-Boliviana. Y acá vamos a ver que se da el establecimiento de la Confederación. En la Constitución de 1828 ya había prescrito el artículo 2 donde decía: la nación no puede ser patrimonio de una persona o de una familia
que ni siquiera admitía un Estado o una federación que se opusieran a su independencia. O sea, en la Constitución de 1828 no establecía que se pueda organizar o formar una federación uniendo a dos países. Pero la Constitución de 1834 dice, sí establece que se puede establecer una confederación, porque ahí se habla que la nación es independiente, que no puede ser patrimonio de una persona o de una familia, y ahí termina. La Constitución de 1828 decía que no se admitía con otro Estado un Estado o una unión o una federación. La de 1834 sí establecía. Y esto es aprovechado por Santa Cruz para realizar su plan de formar la Federación Perú-Boliviana. Y para esto Santa Cruz convoca a 3 asambleas. A la asamblea de Sicuani, que estaba conformado por el Estado sur peruano y a donde asisten los representantes de los departamentos de Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno. La otra asamblea era la asamblea de Huaura, conformada por el Estado norperuano, y la asamblea de Tapacari por el Estado boliviano. Entonces, se da estas 3 asambleas y en 1836 se declara establecida la Confederación Perú-Boliviana. Se convoca reunión de delegados en Tacna el 1 de mayo de 1837. ¿Para qué? Para determinar los objetivos políticos de Santa Cruz. ¿Y cuáles eran los objetivos de Santa Cruz en el aspecto político? Él asume el poder de la Confederación y decreta una serie de disposiciones. Entre ellas, el gobierno debe estar a cargo de un protector, que era él, y por 10 años. Debe haber un presidente por cada una de las confederaciones, en este caso Perú y Bolivia. El poder legislativo debía reunirse cada 2 años por un espacio de 50 días. La República debería tener al menos un puerto para mantener el comercio con las naciones extranjeras. También decreta que debe existir en la Confederación un código civil y un código penal de enjuiciamiento y un reglamento de tribunales. Eso son las disposiciones que establece Santa Cruz en el aspecto político. ¿Qué iban a aceptar los peruanos? Que gobierne por 10 años y podría ser reelegido. O sea, él se proclama gobernante casi interino, ¿no? Y en el aspecto económico declara los puertos libres a los puertos de Paita, Callao, Arica y Cobija, para que pueda realizarse un comercio fluido entre Europa y Norteamérica, adoptando bajos impuestos. Y lo que en el fondo Santa Cruz buscaba era incentivar el puerto del Callao y frenar el desarrollo del puerto de Valparaíso en Chile. ¿Ah? Entonces, aquí va a despertar los celos de Chile, va a despertar los celos y la oposición de Chile para que exista esta confederación. Y se da lo que se denomina las expediciones restauradoras. El gobierno chileno se oponía a la confederación y se declaran enemigos de Santa Cruz. Asimismo, los peruanos que habían sido exiliados a Chile apoyan las campañas restauradoras. Entre estos tenemos a Ramón Castilla, a Agustín Gamarra, a Vivanco, a Felipe Pardo y Aliaga. Estos se unen a los chilenos para realizar una campaña restauradora desconociendo la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces se dan las expediciones restauradoras, ¿no? Chile se opone ahora a la agresión de Argentina. Argentina era gobernado por un presidente muy tirano que apellidaba Rosas. Este gobernaba Argentina y este se ofrece a ayudar a Portales a destruir la Confederación Perú-Boliviana. O sea, chilenos y argentinos se oponían porque no les convenía. Hubiese sido un estado muy poderoso y no le convenía ni a Argentina ni a Chile. Entonces Chile nos agrede y declara la guerra al gobierno de Santa Cruz y a todos aquellos que lo apoyaban, ¿no? Y ellos dicen,
exigimos que el Perú sea libre e independiente y que no haga alianza con ningún país. Estamos defendiendo los derechos del Perú. Eso decían los argentinos. Y se dan dos campañas restauradoras. En la primera campaña restauradora, Santa Cruz, en territorio peruano, toma el Alto de Paucarpata y obliga a firmar el Tratado de Paucarpata. Y el chileno Blanco Encalada firma el tratado para que no haya agresión. Pero cuando Blanco Encalada llega a Chile, a su país natal en Valparaíso, todo el mundo estaba molesto con él. Y los chilenos desconocen la firma del tratado y le desconocen a Blanco Encalada. Es cuando se da la segunda campaña restauradora. Manuel Bulnes sale de Coquimbo con un ejército de 5.400 hombres rumbo al Perú y se dan dos batallas. La batalla de la Guía es la primera batalla, la portada de la Guía, así se llama la batalla, donde Orbegoso derrota y ocupa Lima. Agustín Gamarra se proclama presidente y luego se da la batalla de Yungay, donde las fuerzas unidas de Perú y Bolivia son derrotadas. En Bolivia ya se había sublevado el general José María Velázquez, que tampoco aceptaba la confederación, mientras en el Perú Santa Cruz escapaba a Lima, después se va a Arequipa y con apoyo de los ingleses huye al Ecuador. Pero en 1843 vuelve a Bolivia, donde es apresado y lo exilian en Francia y ahí fallece en 1865. Finalmente se da el Congreso de Huancayo. Aquí termina la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Quién convoca al Congreso? Agustín Gamarra. Se reúnen en agosto de 1839. Este Congreso aprueba todo lo que ha hecho Gamarra, pero no aprueba las acciones de Santa Cruz y declaran a Santa Cruz y a Orbegoso como traidores a la patria. Estos pierden todos los grados militares, todos los derechos, todos los honores y decretan la muerte de Santa Cruz. Si que pretende volver nuevamente al Perú, será fusilado. Con ella nunca más ha vuelto Santa Cruz. Si quería entrar a nuestro territorio, sufriría esas consecuencias. Y esas medidas se hicieron extensivas a todas aquellas personas que habían sido amigos de Santa Cruz, que habían sido colaboradores de Santa Cruz y que habían participado en las asambleas de Huaura, en las tres asambleas, en la de Sicuani, la de Huaura y la de Tapacari. También ellos fueron condenados, sentenciados con la misma pena que le estaban dando a Santa Cruz. Y en ese mismo Congreso de Huancayo se promulga la Constitución de 1939, que sería la quinta Constitución del Perú. Ahora, chicos, en la página 122 de su libro y en la página 123 van a trabajar ustedes la retroalimentación y en la página 124 verificando el aprendizaje. Los espero hoy mismo después de la clase. Por favor, envíenme sus trabajitos. Y hasta aquí llegamos hoy, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.